Estudio Juventud. Semana de 05 al 11 de mayo de 2025. Tema: pronta reprensión y disciplina para corregir el pecado y sus graves consecuencias. Lectura bíblica, 1 Corintios 5, 1 al 3. Introducción: la corrección o disciplina es un tema que, aunque muchas veces evitamos, es fundamental en la vida cristiana. Dios, como nuestro Padre Celestial, nos ama con un amor profundo y eterno, y parte de ese amor se manifiesta a través de su corrección. Al igual que un padre que disciplina a su hijo para enseñarle el camino correcto, el Señor, en su infinita sabiduría, utiliza la reprensión para guiarnos, restaurarnos y mantenernos en el sendero de la justicia. El pecado, por su naturaleza, es destructivo. No solo nos aleja de Dios, sino que también tiene consecuencias graves que afectan nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro testimonio ante el mundo. Cuando persistimos en el pecado y no permitimos que la disciplina de Dios nos alcance, corremos el riesgo de caer en la esclavitud del mismo, lo que puede llevarnos a consecuencias más graves, tanto espirituales como físicas. Sin embargo, la corrección temprana es un medio de gracia que Dios usa para evitar que el pecado se enraíce y nos destruya. Es importante entender que la reprensión divina no es un castigo sin propósito, sino un acto de amor y misericordia. Dios desea restaurarnos, purificarnos y prepararnos para su reino. La disciplina, aunque dolorosa en el momento, tiene como fin nuestro bienestar eterno. Es un proceso que, si lo abrazamos con humildad y arrepentimiento, nos lleva a la restauración, al crecimiento y a una vida más cercana a su voluntad. El peligro radica en la indiferencia o el rechazo a la corrección. Si no respondemos a la disciplina de Dios con un corazón contrito, el pecado puede llevarnos a situaciones aún más difíciles y dolorosas. La Escritura nos enseña que no debemos tomar a la ligera la reprensión del Señor, ni debemos esperar a que las consecuencias del pecado se hagan más graves antes de arrepentirnos. 1. La corrección es un acto de amor de parte de Dios. El propósito de la disciplina divina no es la destrucción, sino la restauración. Dios nos corrige porque nos ama profundamente y desea nuestro bien, tanto temporal como eterno. La corrección de Dios es una manifestación de su amor, que busca que volvamos al camino de la justicia. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama castiga, y azota a todo el que recibe por hijo. 2. El pecado debe ser corregido prontamente para evitar sus consecuencias. El pecado, si no se enfrenta a tiempo, tiene el poder de tomar raíces profundas en nuestra vida y puede llevarnos a consecuencias más graves. La corrección temprana es clave para evitar que el pecado nos controle y nos aleje de Dios. Proverbios 13:24, el que escatima la vara odia a su hijo, pero el que lo ama, desde temprano lo corrige. 3. La disciplina de Dios nos purifica y nos santifica. Cuando aceptamos la corrección de Dios, ésta nos purifica y nos moldea para ser más semejantes a su Hijo, Jesucristo. La disciplina no es solo para corregir el mal, sino para formarnos en la justicia y la santidad. Proverbios 23:12, es necesario que el que ha sido corregido, reciba la reprensión, para que sea enseñado en justicia. 4. La disciplina es una oportunidad de arrepentimiento y restauración. Dios nos disciplina para llamarnos al arrepentimiento, no para condenarnos. Cada vez que somos corregidos, se nos da la oportunidad de restaurar nuestra relación con Él y de volver al camino de la obediencia. Salmo 94:14, porque el Señor no desecha a su pueblo, ni desampara a su heredad. 5. Ignorar la corrección de Dios lleva a consecuencias más severas. Despreciar la disciplina divina puede resultar en un endurecimiento del corazón y en mayores consecuencias. La Escritura advierte sobre los peligros de no tomar en cuenta la corrección de Dios, ya que el pecado, no corregido a tiempo, puede llevar a la destrucción. Proverbios 29:1, el que siendo corregido endurece la cerviz, será quebrantado de repente sin remedio. 6. La corrección de Dios nos muestra su paciencia y misericordia. Dios es paciente con nosotros y nos ofrece una y otra vez la oportunidad de corregir nuestros errores. Aunque el pecado tiene consecuencias, la misericordia de Dios es infinita, y Él siempre está dispuesto a perdonar al que se arrepiente sinceramente. Números 14:18, el Señor es tardo para la ira, y grande en misericordia, perdona la iniquidad y el pecado, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. 7. La disciplina produce fruto de justicia en los que la reciben. La corrección de Dios, aunque en un principio pueda ser difícil de recibir,
tiene como resultado un fruto de justicia y paz en aquellos que la aceptan con humildad. La corrección divina, lejos de ser algo negativo, produce un carácter más puro y una vida conforme a la voluntad de Dios. Hebreos 12:11, es cierto que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Conclusión, la pronta corrección y disciplina de Dios no es solo un acto de justicia, sino una manifestación de su amor y misericordia. Dios, como nuestro Padre, nos disciplina para protegernos, purificarnos y restaurarnos. Aunque la corrección puede ser dolorosa en el momento, su propósito es nuestro bienestar eterno. Debemos aprender a recibir la disciplina de Dios con humildad, sabiendo que Él, en su infinita sabiduría, nos corrige para que podamos crecer en justicia y santidad. Que, al recibir su corrección, nuestras vidas reflejen más y más la imagen de Cristo y vivamos conforme a su voluntad. Primer título. Abominable pecado descubierto al interior de la Iglesia. Versículo 1. Léase, Deuteronomio 27:20, 2 de Samuel 12:7 al 9. Introducción, la Iglesia de Cristo, como el cuerpo espiritual compuesto por todos los creyentes, debe ser un reflejo de la santidad, la pureza y la justicia de Dios. Dios nos llama a vivir en obediencia a su palabra, a caminar en luz y a mantener una vida apartada del pecado, para que nuestro testimonio ante el mundo sea de integridad y honestidad. Sin embargo, en la historia de la Iglesia, como en la historia de cualquier pueblo o nación, también han surgido momentos oscuros, situaciones en las que el pecado, en sus diversas formas, se ha infiltrado en el interior de la comunidad cristiana. A veces, estas transgresiones no son inmediatamente visibles para todos, pero no por ello dejan de ser graves ante los ojos de Dios. Uno de los aspectos más alarmantes y trágicos es cuando el pecado, considerado abominable, según las Escrituras, se encuentra dentro de la Iglesia misma. Este tipo de pecado no solo corrompe al individuo que lo comete, sino que afecta a toda la comunidad, provocando una ruptura en la comunión y el testimonio de la Iglesia ante el mundo. A lo largo de las Escrituras, encontramos varias advertencias sobre los pecados que son particularmente detestables para Dios, especialmente cuando se cometen dentro del ámbito de su pueblo. El término abominable en la Biblia se refiere a todo aquello que es profundamente repulsivo a la vista de Dios, lo cual incluye prácticas de inmoralidad, idolatría, hipocresía, engaño, y muchas otras formas de pecado que van en contra de la naturaleza misma de la santidad divina. En el contexto de la Iglesia, estas transgresiones no son solo una cuestión personal, son un atentado contra la pureza del cuerpo de Cristo, un obstáculo para el avance del Evangelio y una oportunidad para el enemigo de socavar la unidad y la paz entre los hermanos. El pecado en la Iglesia es una violación directa de la santidad de Dios. El pecado dentro de la Iglesia no solo es una transgresión contra el individuo que lo comete, sino una violación directa de la santidad de Dios. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada miembro debe reflejar su carácter puro y santo. Cualquier pecado, especialmente aquellos considerados abominables, mancha el testimonio de la Iglesia y debe ser confrontado con seriedad. San Mateo 5:14 y 15, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 2. La tolerancia al pecado en la Iglesia conduce a la corrupción espiritual. La tolerancia al pecado dentro de la Iglesia no solo es peligrosa, sino que puede causar una progresiva corrupción espiritual. Como la levadura, el pecado puede expandirse y afectar la pureza de toda la congregación si no se trata con diligencia y prontitud. La Escritura nos llama a evitar el mal y a mantenernos alejados de todo lo que contamina. Primera a los Corintios 5:6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 3. La Iglesia debe ser un lugar de corrección y restauración, no de aceptación del pecado. La corrección dentro de la Iglesia no es solo una cuestión de juicio, sino un acto de restauración. El propósito de la disciplina es redirigir al hermano o hermana hacia la senda recta, restaurar su relación con Dios y con la Iglesia. La Iglesia no debe permitir el pecado, sino confrontarlo con amor, para que aquellos que se desvían puedan ser restaurados. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerando que tú también puedes ser tentado. 4. La disciplina en la Iglesia es necesaria para proteger la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad en la Iglesia es crucial para el avance del reino de Dios, y el pecado en el interior de la congregación amenaza esa unidad. Cuando el pecado no es confrontado, puede crear divisiones, tensiones y desconfianza entre los hermanos. La disciplina, por tanto, busca restaurar la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. San Mateo 5:23 y 24, así que, si se ofrece tu ofrenda sobre el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 5. Los pecados abominables no deben ser tolerados ni en la Iglesia ni en la vida personal. Existen ciertos pecados que son abominables ante los ojos de Dios, aquellos que transgreden su ley de manera grave y manifiesta. La Iglesia no debe permitir que tales pecados continúen sin confrontación, ya que representan una seria amenaza para la integridad moral y espiritual de todos los miembros. Proverbios 12:22, abominación es para Jehová todo el que hace esto, cualquiera que hace injusticia, y todo el que miente en juicio, también es abominación para Jehová. 6. La Iglesia debe mantener una actitud de santidad y pureza. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un pueblo apartado para Dios. Esto implica mantener una vida de santidad y apartarse de todo lo que contamina. Cuando el pecado entra en la Iglesia, se corrompe la imagen de Cristo en la tierra, por lo que es esencial mantener la pureza de la Iglesia. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 7. La corrección de la Iglesia debe ser firme pero siempre con el fin de restaurar. Aunque la corrección es necesaria, debe ser siempre con el objetivo de restaurar y no de destruir. La Iglesia debe ser firme en sus principios y en la disciplina, pero la restauración debe ser el objetivo final, buscando que el hermano o hermana arrepentido regrese al camino de la justicia y la paz con Dios. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama castiga, y azota a todo el que recibe por hijo. Conclusión, el pecado descubierto en el interior de la Iglesia es un desafío serio que requiere nuestra atención inmediata. No debemos permitir que el pecado se quede sin tratar, ya que su tolerancia puede afectar no solo a los involucrados, sino a toda la congregación. La disciplina, ejercida con amor, justicia y con el objetivo de restaurar, es vital para mantener la pureza y la unidad en el cuerpo de Cristo. La Iglesia está llamada a reflejar la santidad de Dios, y esto requiere que, con gracia y firmeza, confrontemos los pecados que se presentan entre nosotros, buscando siempre la restauración y la paz. Segundo título. Inexplicable tolerancia de los hermanos ante la gravedad del pecado. Versículo 2. Léase, 1 de Samuel 31, 1 al 13, Eclesiastés 8:11. Introducción. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es cómo reaccionamos ante el pecado, especialmente cuando éste se infiltra en medio de la comunidad de creyentes. En muchas ocasiones, la tolerancia ante el pecado parece ser un fenómeno inexplicable dentro de la Iglesia. A pesar de la gravedad del pecado y de las claras advertencias que encontramos en las Escrituras, muchos cristianos parecen ignorar, tolerar o incluso justificar comportamientos pecaminosos entre los miembros del cuerpo de Cristo. Este fenómeno no solo pone en peligro la santidad personal, sino que también afecta la integridad de toda la Iglesia, dañando su testimonio ante el mundo y causando divisiones internas. El pecado no es algo trivial, es una transgresión contra la santidad de Dios, y debe ser tratado con la seriedad que merece. Sin embargo, en muchas ocasiones la tolerancia al pecado puede convertirse en una forma de aceptación tácita, donde el pecado se normaliza, minimiza o se pasa por alto. Es imperativo que como creyentes comprendamos la gravedad de esta actitud y reconozcamos las consecuencias espirituales que trae consigo. El apóstol Pablo, en sus cartas, nos exhorta a no tolerar el pecado dentro de la Iglesia, sino a confrontarlo con la verdad, la justicia y el amor que vienen de Dios. 1. La falta de discernimiento espiritual sobre la gravedad del pecado. Una de las razones por las que los creyentes permiten la tolerancia ante el pecado es la falta de un adecuado discernimiento espiritual. Muchas veces, los cristianos no comprenden la verdadera gravedad del pecado, especialmente cuando éste se presenta de forma sutil o cuando no parece afectar inmediatamente a la comunidad. Sin embargo,
El pecado es siempre un ataque directo contra la santidad de Dios y no debe ser subestimado. Primera a los Corintios 6, 17 y 18, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiere, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 2. La cultura de la tolerancia social influye en la Iglesia. La sociedad en la que vivimos promueve una cultura de tolerancia hacia el pecado, donde todo se acepta como personal o relativo. Esta mentalidad ha permeado la Iglesia, haciendo que algunos crean que no debemos confrontar ni juzgar las acciones de los demás. Sin embargo, la Escritura nos exhorta a mantener la pureza en la Iglesia, no importa lo que diga la sociedad. Primera a los Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 3. El miedo a causar conflicto o división en la Iglesia. Muchos creyentes evitan confrontar el pecado por temor a que se cause un conflicto o una división dentro de la Iglesia. Este miedo puede llevar a la Iglesia a tolerar lo que claramente es un pecado, para evitar fricciones. Sin embargo, la unidad verdadera no se basa en la aceptación del pecado, sino en la verdad y la corrección en amor. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando que tú también puedes ser tentado. 4. La falta de enseñanza clara sobre la santidad y la pureza. Cuando no se enseña claramente sobre la santidad de Dios y el llamado a vivir en pureza, los creyentes pueden caer en la trampa de ver el pecado como algo trivial. La falta de predicación sobre la santidad fomenta la indiferencia hacia el pecado, lo que genera una peligrosa tolerancia dentro de la Iglesia. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 5. La falsa idea de que la gracia de Dios cubre todo pecado sin arrepentimiento. Una creencia errónea que ha penetrado en algunas iglesias es la idea de que la gracia de Dios cubre todos los pecados sin necesidad de arrepentimiento genuino. Este enfoque permite que el pecado sea tolerado, ya que se asume que todo se resolverá con el tiempo. Sin embargo, la gracia de Dios nos llama al arrepentimiento y a vivir conforme a su voluntad, no a vivir en el pecado. Romanos 6:1 y 2, ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Conclusión, la inexplicable tolerancia ante el pecado en la Iglesia es una preocupación seria que requiere ser confrontada con urgencia. Cuando la Iglesia permite que el pecado se quede sin ser corregido, se corre el riesgo de que la pureza y la santidad de la comunidad sean comprometidas. Es fundamental que los creyentes recuerden que el pecado no debe ser tolerado, sino confrontado con el amor de Cristo y la firmeza de la verdad. La corrección y restauración deben ser nuestros objetivos, y sólo así podremos mantener la Iglesia como un reflejo de la santidad de Dios en un mundo que necesita desesperadamente esa luz. Tercer título. Ineludible responsabilidad de juzgar prontamente el pecado. Versículo 3. Léase, Primera a los Corintios 6:5, Segundas a los Corintios 13:2. Introducción. La responsabilidad de juzgar el pecado en la Iglesia es una de las tareas más serias y urgentes que los creyentes tienen ante Dios. La Escritura nos llama a ser guardianes de la santidad en el cuerpo de Cristo, y parte de esa responsabilidad incluye juzgar y confrontar el pecado cuando se presenta, sin demora ni indiferencia. Esta labor no debe ser vista como un acto de juicio condenatorio, sino como una expresión de amor, cuidado y obediencia a los mandatos de Dios. El pecado en medio del pueblo de Dios no puede ser ignorado ni tolerado, ya que no solo destruye la vida espiritual del que lo comete, sino que también tiene efectos devastadores sobre la comunidad entera. Si se permite que el pecado persista, se corren riesgos de desunión, corrupción espiritual y lo más grave, de dañar el testimonio de la Iglesia ante el mundo. Sin embargo, este juicio no es un capricho humano ni una actitud de condena, sino una acción que proviene del amor a la verdad y a la pureza. Juzgar el pecado de manera pronta y sabia implica ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, buscando siempre la restauración y el arrepentimiento de la persona que ha caído. 1. El pecado debe ser juzgado por la santidad de Dios. Dios es santo y su naturaleza no puede tolerar el pecado. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a reflejar esa santidad. Juzgar el pecado dentro de la congregación es un acto de obediencia a la naturaleza de Dios,
que demanda pureza y justicia. No se trata de juicio personal, sino de actuar en línea con el carácter divino que la Iglesia debe mantener. Primera de Pedro 1:16, Sed santos, porque yo soy santo. 2. La corrección del pecado es una responsabilidad colectiva de la Iglesia. La Iglesia no debe ser un lugar donde el pecado se tolera en silencio. Todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen la responsabilidad de mantener la pureza, y cuando el pecado se infiltra, es una obligación colectiva abordarlo. No podemos permitir que el pecado crezca, ya que eso afecta no solo al individuo, sino a toda la comunidad. Hebreos 10:24 y 25, por tanto, debemos considerar como unos a otros estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. 3. El pecado no confrontado afecta gravemente al testimonio de la Iglesia. El pecado en medio de la Iglesia, cuando no se trata, daña el testimonio de la comunidad cristiana ante el mundo. La Iglesia tiene la responsabilidad de ser un reflejo del carácter de Dios, y cuando se tolera el pecado, se diluye ese testimonio. Confrontar el pecado de inmediato es esencial para mantener la integridad y la luz de la Iglesia en medio de un mundo que observa. San Mateo 5:14, Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 4. La omisión del juicio puede ser perjudicial para la comunidad. Dejar el pecado sin confrontar dentro de la Iglesia no solo perjudica al individuo que peca, sino también a la comunidad de creyentes. El pecado es como una raíz que puede corromper a toda la Iglesia, y si no se aborda rápidamente, sus efectos pueden extenderse más allá de lo que imaginamos. La omisión de este juicio rápido puede llevar a la desunión, el mal ejemplo y la pérdida de pureza en la congregación. Primera a los Corintios 5:6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 5. La disciplina del pecado es un acto de amor hacia el hermano. La disciplina y el juicio no deben verse como castigos, sino como un acto de amor. Al juzgar el pecado y confrontarlo, la Iglesia demuestra un amor genuino por el hermano que está en error, buscando su restauración antes que su destrucción. Es una oportunidad para que el pecado sea reconocido y para que la persona regrese a la comunión con Dios. Proverbios 13:24, el que ama a su hijo, le disciplina. 7. El juicio del pecado debe ser hecho con sabiduría y justicia. Juzgar el pecado no es una tarea impulsiva ni emocional, sino que debe hacerse con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo y en conformidad con las Escrituras. Es importante que el juicio sea justo, imparcial y guiado por el deseo de restaurar, no de humillar ni destruir al hermano en pecado. San Mateo 18:15, y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre ti y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Conclusión, el pecado no debe ser tolerado dentro de la Iglesia, y la responsabilidad de juzgarlo y confrontarlo es ineludible. La corrección oportuna y justa del pecado no solo restaura al individuo, sino que preserva la santidad y el testimonio de la Iglesia. Actuar rápidamente en este sentido es un mandato de Dios para proteger tanto al cuerpo de Cristo como la relación individual de cada creyente con Él. Sin embargo, este juicio debe estar siempre acompañado de amor, mansedumbre, sabiduría y el objetivo final de restaurar, no de condenar. Así, la Iglesia se mantiene firme en la verdad y en la obediencia a su llamado de santidad, reflejando la gloria de Dios ante el mundo. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva Iglesia Evangélica Pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP. Muchas lágrimas de nuestros ojos han brotado, muchas pruebas hemos cargado, pero pronto todo esto habrá
estemos con Jesucristo a nuestro lado. Sé que pronto volverá y estoy aquí esperándole. Y mis lágrimas amargas, dolores y tristezas allí terminarán. Sé que pronto llegará ese día tan glorioso, y los hombres de esta tierra que han sufrido por su nombre, allí se gozarán. En espinas el camino se ha tornado, y has pensado dejarlo todo olvidado, pero pronto todo esto habrá pasado y tu llanto en gozo será cambiado. Sé que pronto volverá, estoy aquí esperándole, y mis lágrimas amargas, dolores y tristezas allí terminarán. Sé que pronto llegará ese día tan glorioso, y los hombres de esta tierra que han sufrido por su nombre, allí se gozarán.